Bien, chicos, la idea de la sesión de hoy es un poco retomar el asunto de las fuerzas intermoleculares. Nosotros vimos, ¿verdad? Voy a proyectarles, voy a compartirles pantalla de la presentación que pues estamos utilizando como base. Entonces ahí está la presentación. Voy a pasarla un poco rápido quizás, ¿verdad? La primera parte, que es lo que ya hemos estudiado. Bien, entonces, bueno, el tema como tal es entonces fuerzas intermoleculares. Y específicamente cómo esas fuerzas podemos reconocerlas y qué propiedades, o cómo podemos hacer, cómo podemos reconocer algunas propiedades que están relacionadas con las fuerzas como tal. Específicamente las propiedades de los líquidos. El estado sólido es una parte que también viene en este capítulo. Cuando ustedes estudian el texto se dan cuenta que allí viene una parte relacionada con eso. Pero esa parte nosotros pues no la vamos a estudiar como tal. Vamos a centrarnos entonces en propiedades de los líquidos, y estado sólido pues no forma parte de este capítulo para el caso nuestro. Entonces, bien, hay algunas generalidades ahí, solamente voy a pasarlas rápidamente, ¿verdad? Ahí esto es parte de la materia que nosotros ya analizamos, ¿verdad? Es decir, las fuerzas intermoleculares tienen repercusión en la atracción entre moléculas discretas. Hemos dicho que eso es una forma diferente de fuerza de la que se establecen los enlaces químicos. Por ejemplo, en el agua, el hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? La unión entre ellos es un enlace, pero entre una molécula discreta de agua con otra molécula discreta de agua en un recipiente donde tenemos, por ejemplo, un vaso completo con el líquido, entonces cada molécula se atrae por fuerzas intermoleculares. Los enlaces son intramoleculares, son otra cosa. Entonces, hablamos de las fuerzas dipolo-dipolo, y esa es una representación simplificada de cómo se establecen las fuerzas dipolo-dipolo. Que tenemos un extremo con un signo de carga eléctrica negativa y el otro extremo con una carga de signo contrario, entonces positiva. Y las moléculas literalmente se apilan unas sobre otras, mostrando el signo contrario de la carga que tiene la molécula vecina, de tal manera que existe una atracción. Esos son dipolos permanentes. Ok, las fuerzas de un dipolo necesitan necesariamente a un ion y a una molécula polar. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, el ion sodio y una molécula polar de cualquier tipo, que puede ser agua o cualquier otra. Entonces, bien, las fuerzas de dispersión de London, dijimos, bueno, son fuerzas que están presentes en todas las moléculas, pero como fuerza más importante se presenta cuando tenemos moléculas del todo no polares, entre moléculas no polares en general. Son las fuerzas de dispersión. Ok, y hay una serie de conceptos relacionados con las fuerzas de dispersión, que es algo que llamamos polarización, que es el proceso de formar un dipolo de una molécula que antes no era polar, por efectos de absorción de energía, por desplazamiento de los enlaces e incluso por cambios en los ángulos de enlace. La polarización es el proceso mediante el que ocurre eso, y la polarizabilidad depende del tamaño de las moléculas. Entre más grandes son más fáciles de polarizar y por tanto aumentan las fuerzas intermoleculares de dispersión de London en este caso. Entonces, en términos generales, pues allí están expresar algunas de las fuerzas que nosotros estudiamos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos como a modo de ilustración, de práctica, ¿verdad? Entonces dice qué tipo de fuerzas intermoleculares existen en cada una de las siguientes moléculas. HBr. Cuando digo HBr nos referimos entonces a un recipiente que contiene muchas moléculas de HBr. Entonces una de HBr con otra HBr, ¿qué fuerzas se establecen entre ellas? Lo primero que hay que analizar son tres cosas. Bueno, ¿qué tipo de sustancia es? Caracterizarla, ¿verdad? Dijimos, teníamos que clasificarlas en un ion, una molécula polar o una no polar. Cuando sean no polares, la metemos en la categoría de dispersión de London. Cuando son polares puede ser dipolo-dipolo, y cuando son iones y demás, pues tenemos combinaciones, ¿verdad? En general. Entonces esta molécula claramente es una molécula polar, porque los dos átomos que están unidos, el hidrógeno y el Br, son átomos distintos. No es una molécula simétrica y por tanto es una molécula polar. Entonces decimos que las fuerzas intermoleculares son dipolo-dipolo. El metano es una molécula tetraédrica. La razón por la cual llegamos a la conclusión de su polaridad tiene que pasar necesariamente el examen minucioso de la escritura de la geometría molecular y la estructura de Lewis. Siempre hay que hacer eso, siempre, todas y cada vez. Pero bueno, vamos a asumir entonces que ese conocimiento ya lo tenemos y vamos a tomar como parámetro de referencia que el metano es una molécula tetraédrica, que es simétrica.
los 4 enlaces son iguales, carbono, hidrógeno, entonces el de un lado se cancela con el del otro y demás. Y por tanto es una molécula no polar. Entonces en ese caso tendríamos que serían las fuerzas de dispersión de London. Ahí está la geometría dibujada y todo para ayudar un poco a la escritura. El caso del dióxido de azufre, ¿verdad? Puede ser un poco más complejo. Entonces, no sabemos si es una molécula, por ejemplo, lineal, donde los dos oxígenos están a los lados, no sabemos cuáles son las orientaciones de los ángulos. Para poder saber eso, nuevamente, entonces necesitamos el conocimiento de las fuerzas, de lo que sería la geometría molecular y un poco, pues, la estructura de Lewis. Ahí está dibujada como para acelerar un poco el proceso de respuesta. Es una molécula polar y, por tanto, tiene fuerzas dipolo-dipolo también. Lo que hace que sea polar es el ángulo de enlace. O sea, los dos oxígenos no van en direcciones contrarias, sino que van formando una especie de ángulo, ¿verdad? Entonces, los dipolos no se cancelan allí en los extremos de cada enlace. Ok, las fuerzas de puente de hidrógeno, dijimos, bueno, son un tipo de fuerzas dipolo-dipolo presentes en moléculas que tengan hidrógenos asociados a oxígenos, a fluoros o a nitrógenos. Y ahí hay algunos casos, ¿verdad? El agua, por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco, aquí tenemos agua con amoníaco, es decir, dos moléculas de agua, de la sustancia pura como tal, atrayéndose consigo misma, el amoníaco consigo mismo. Y después de ahí tenemos combinaciones. Agua con amoníaco, también puente de hidrógeno. Amoníaco con agua es lo mismo, ¿verdad? Nada más que escrito en orden contrario. Y fluoruro de hidrógeno con amoníaco y la situación inversa. Pues, casos de ejemplos que podemos utilizar para relacionar con esa fuerza. Muy bien. Voy a pasarme rápidamente esto a ver las propiedades de los líquidos. La primera propiedad que vamos a analizar un poco es lo que llamamos tensión superficial. Es una propiedad sumamente importante porque está relacionada con un montón de fenómenos a nuestro alrededor. Muchos de ellos pasan desapercibidos porque no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero están relacionados con la tensión superficial. Entonces, en primera instancia, bueno, podemos tener una definición formal ahí. La tensión superficial es la energía requerida para dilatar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. ¿Qué significa eso? Básicamente es para agarrar dos moléculas que están unidas entre sí y poderlas separar en la superficie, eso se presenta en la parte superficial, tenemos que establecer un tipo de fuerza, se requiere una cierta cantidad de energía. En la medida que esa energía que se necesita para separar la molécula sea mayor, decimos que tiene mayor tensión superficial, y las que tienen menor energía para separarlas tienen menor tensión superficial. Bueno, ¿cómo resulta o de dónde salen estas fuerzas? Aquí hay un diagramita que nos ayuda un poco a representar lo que sucede. Acá en este recipiente que están viendo ustedes al lado izquierdo, inferior izquierdo, hay un montón de moleculitas. Vamos a suponer que son moléculas de agua o de cualquier otro líquido, no importa, da igual. Estamos hablando específicamente, por cierto, de propiedad de los líquidos, ¿verdad? No hablamos de tensión superficial de sólidos ni de tensión superficial de gases. Eso es otra cosa. Estamos hablando específicamente de los líquidos. Pues cuando usted tiene un líquido en un recipiente, el líquido tiene la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Ahora, hay una situación que ocurre en la superficie que no ocurre con el resto de moléculas que están en la parte inferior. Vamos a ver, por ejemplo, la que está aquí en el centro. La moleculita que está en el centro, voy a quizás señalarla un poco vamos a señalarla de alguna manera. Ok, me refiero a esta que está aquí, la que está en el puro centro. Esa tiene moléculas vecinas en todas las direcciones. Tiene unas arriba, otras abajo, a la derecha, a la izquierda, incluso al frente, atrás. En todas las direcciones tiene otra molécula de agua. Eso significa que esa molécula se atrae con la de arriba y también con la de abajo. Entonces la que está arriba tiene una fuerza de atracción, la que está abajo tiene una fuerza de atracción con la que está en el centro. Entonces la fuerza de la de arriba con la fuerza de la de abajo se cancelan entre sí. Por decirlo así, digamos que usted tiene una jalando en un sentido y la otra jalando en el otro sentido. Las dos fuerzas jalan con la misma intensidad, pero en direcciones contrarias. Es decir, se cancelan. Digamos que para la fuerza, para la molécula que empuja hacia arriba, digamos un vector fuerza así, una en un sentido y otra en otra, ambas entonces se cancelan. Y eso ocurre en todas las direcciones. En una molécula que está en el centro, una partícula que está en el centro o inmersa, digo en el centro me refiero inmersa por debajo de la superficie del líquido. Va a tener siempre una arriba, una abajo, una a la derecha, una a la izquierda y en todas las direcciones tiene una dirección contraria. Eso significa que todas las fuerzas allí se cancelan de alguna manera unas con otras y se establecen pequeñas diferencias en algunos momentos de acuerdo al movimiento. Eso lo que hace es que al interior del líquido haya la posibilidad de un movimiento relativamente
más fácil de desplazamiento de unas moléculas respecto a las otras. Ellas se desplazan libremente por todo el líquido. Por ejemplo, una molécula que está aquí puede moverse por todo el líquido con cierta libertad en una dirección u otra. No está anclada ni conectada, ni pegada, como se le ocurre quizás en un sólido. Con las moléculas que están en la superficie, es decir, en la parte de aquí arriba del recipiente, ocurre otra situación bastante distinta. Lo que ocurre allí es que las moléculas que están exactamente en la parte superior, voy a señalarlo ahí quizás para poderlo utilizar con mayor claridad. Vamos a utilizar otro color para poderlo ver. Aquí, digamos, voy a señalar esta molécula que estoy poniendo en el centro. Ahí están unas flechitas indicando que hay una molécula vecina a la derecha y hay una molécula vecina a la izquierda. Es decir, las fuerzas horizontales se cancelan entre sí. Hay una cancelación de una partícula desplazando o atrayendo la molécula en un sentido y otra atrayéndola en el otro sentido. Hay una cancelación. Esta, digamos, que se cancela con esta otra, cancelando entre comillas, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tienen diferente, misma magnitud, pero diferente dirección. Ahora, como es una molécula que está exactamente en la superficie, en la parte posterior, va a tener unas moléculas abajo. Lo que significa que tenga unas moléculas hacia abajo es que va a existir fuerzas de atracción de esa partícula hacia abajo. Esas fuerzas le llamamos fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Hay fuerzas intermoleculares que empujan hacia abajo. Sin embargo, aquí arriba, en la parte superior, ahí no hay otra partícula, porque son las que están exactamente en la parte de arriba. Allí no hay otras partículas, y ahí lo que hay es aire. Entonces, ahí no hay más partículas de líquido. Por consiguiente, hay una fuerza no compensada que empuja las partículas de la superficie hacia abajo. Como consecuencia, entonces, uno ve que cuando uno tiene un líquido, él primero no tiene forma definida y además existe esa fuerza no compensada que las desplaza hacia abajo, o sea, las aplasta de alguna manera. Hay una cosa que sucede muy curioso bueno, varios fenómenos curiosos que podríamos mencionar en relación con la tensión superficial. Bueno, primero tiene una relación directa con las fuerzas intermoleculares, dijimos. Cuando uno estudia el tema de fuerza intermolecular, de tensión superficial, hay varias cosas que podríamos decir. Bueno, la primera de ellas es que se manifiestan varios tipos de fenómenos. Voy a ponerles por acá un video corto de uno de esos casos que tenemos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el agua, por ejemplo, no está en un recipiente y no tiene efecto de gravedad? ¿Qué forma tendría? Si tendría una forma específica. La forma que tiene el agua depende del recipiente que le contiene y depende de que hay una gravedad que empuja hacia abajo y esas fuerzas intermoleculares que se presentan en las partículas. ¿Qué pasa cuando eliminamos al recipiente y cuando eliminamos, por ejemplo, la gravedad? Bueno, alguna gente ha hecho sus experimentos porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? En el espacio y resulta que han visto cosas como estas. Entonces voy a ponerles este video de una persona en la estación espacial. Es una partícula de agua, ¿verdad? Sostenida por un recipiente, perdón, liberada por un tubito y está en gravedad cero. Si se fijan ahí, por supuesto, no cae porque no hay gravedad, está en gravedad cero, están en el espacio. Y la otra cosa es que tiene una forma específica, tiene una forma esférica. Esa forma esférica es porque todas las partículas de la superficie empujan hacia el centro. Entonces la forma como tal terminaría siendo una esfera. Incluso vean que el hecho de perturbar la forma hace que ella se parezca como una especie de gelatina y recupere otra vez la forma original que tendría. Entonces son varios de los fenómenos que uno podría ver. Ahora, no estamos nosotros en el espacio ni ninguna otra cosa para poder apreciar algunas de esas características, pero sí podemos ver algunas que son quizás un poco más familiares para nosotros, ¿ok? Recapitulando un poco, entonces decimos, la tensión superficial es una propiedad que está íntimamente relacionada con las fuerzas intermoleculares y se presenta en la superficie porque tenemos una fuerza que empuja hacia abajo porque hay moléculas abajo de la que está en la superficie, pero arriba de la superficie ya no hay más líquido, lo que hay es aire y por tanto ahí no hay fuerza, pero sí abajo, entonces por consiguiente hay una fuerza que le empuja hacia abajo. Cuando eliminamos la gravedad, terminamos entonces con una forma esférica porque todas las fuerzas apuntan exactamente hacia el centro. Entonces, la imagen que está allí señalada, bueno, la primera es uno de los fenómenos que se presentan en tensión superficial cuando eliminamos la gravedad. Hay otros un poco más familiares para nosotros. En primera instancia,
Hay algunas cosas que le pueden aparecer a ustedes relacionadas con tensión superficial. La primera de ellas es que cuando nosotros hablamos de la tensión como variable, la representamos con una letrita, ¿verdad? Utilizamos letra para cada tipo de variable. La tensión superficial es una medida también, se puede medir, ¿verdad? Se representa con la letra gamma del griego. Dijimos que es un tipo de energía, ¿verdad? Que se requiere para separar las moléculas una cierta cantidad. Lo que quiere decir entonces es que tiene unidades de energía, es decir, joules por metro cuadrado. Es decir, tiene unidades de superficie, porque estamos hablando de tensión superficial, y tiene unidades de energía, la energía que se necesita para extender un líquido una cierta cantidad. Es decir, las moléculas están siendo atraídas hacia el centro. Para poderlas extender, necesito aplicar una cierta fuerza. ¿Qué tan difícil sea? ¿Qué tan difícil sea? Significa qué tan intensa es entonces la fuerza que produce esa tensión superficial. Dentro de eso, aquí hay un par de fenómenos adicionales que nos interesan. Por ejemplo, este que está aquí. Este es un enorme barco gigantesco, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, los barcos dentro de su diseño tienen la capacidad de forma sumamente evidente de flotar. Tal vez ahí la pregunta que nosotros podríamos hacer es de qué manera puede hacer un ingeniero a la hora que diseña, ¿verdad? Todo el equipo científico, un barco de tal manera que flote, ¿verdad? Porque es un objeto sumamente pesado. Es un objeto que puede pesar toneladas, cientos de toneladas, incluso de carga, ¿verdad? Cuando llegan cientos de contenedores y esa cosa flota en el mar. ¿Ok? ¿Alguno sabe por qué flota un barco? O sea, ¿cómo hacen las personas para que un barco flote? Vamos a agarrar a alguien ahí como conejillo de indias. Guti, ¿sabe? Por la tensión superficial. Ok, esa sería la respuesta que está relacionada con lo que pusimos arriba. Sin embargo, ahí hay una pequeña diferenciación que yo quería hacer. Primero, los botes no flotan por tensión superficial, ¿verdad? Era como la primera trampa. Flotan por un asunto, por otra variable diferente llamada densidad. Lo que quiere decir es que la densidad de un barco es muchísimo menor o bastante menor que la densidad del agua. Lo que se hace ahí entonces es diseñar el barco de tal manera que la parte inferior tenga un montón de huecos. En realidad es espacio, ¿verdad? Hueco que se utiliza para máquinas o lo que sea. Entonces es un compartimiento de aire. La densidad total del barco es menor que la densidad del agua. Entonces hay un efecto de flotación. Todo objeto que es menos denso que el agua flota en el agua. Entonces realmente esa es la razón por la cual el barco flota. Obviamente es más pesado, ¿verdad? Que una cantidad equivalente de agua, pero al ver la densidad, el desplazamiento del agua que hace produce un efecto entonces de flotación. De hecho, eso se llama principio de flotación de Arquímedes y demás. Pero entonces la densidad total, a pesar de que esté diseñado de acero puro y demás, es menor en el barco que en el otro caso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, algunas otras que son un poco más familiares quizás. Vamos a pasarnos un poco por acá y utilizar entonces la pantalla un poco más completa. Bien, por ejemplo, esto es un pato, ¿verdad? Un pato como, esto es un poco más asiático, pero un pato común y corriente. Todos tienen la capacidad de flotar en el agua. No sé si les han prestado suficiente cuidado. Ellos no necesitan estar moviendo las patitas para mantenerse a flote. Flotan precisamente por un fenómeno que se llama tensión superficial. Este sí flota por tensión superficial. Ahora, el barco está diseñado con espacios vacíos, huecos, ¿verdad? Por tanto, su densidad es menor que la del agua, pero el pato es, pues, básicamente de tejido y huesos y demás, o sea, no es menos denso que el agua, es más denso que el agua. Técnicamente, él entonces no flotaría. Sin embargo, tiene en las plumitas una especie de aceite, ¿verdad? Que hace que el agua no penetre mucho en la parte interior de su cuerpo. Por tanto, y además tiene un diseño como aplanado. Ese diseño aplanado lo que hace es que el cuerpo no entre demasiado en el líquido, ¿verdad? Y distribuya el peso en un área más o menos larga, ¿verdad? Es como si pusiéramos un objeto plano con un cierto peso o el mismo peso concentrado en una forma como esfera. Se introduce mucho más en el líquido. Entonces, todas las moléculas que están en la superficie del líquido
tienen que ser desplazadas unas respecto a las otras para que uno pueda entrar. Por ejemplo, cuando alguien hace una zambullida en un líquido, una vez que la persona, un clavadista, por ejemplo, ingresa, inmediatamente que sus manos tocan el líquido, las moléculas empiezan a desplazarse y la persona ingresa. Usualmente ese primer ingreso puede ser difícil, ¿verdad? De hecho, si uno no sabe hacer un clavado bien y se tira, se puede quebrar. Es un golpe muy fuerte. Y una vez que uno está dentro del líquido, se da cuenta que es fácil desplazarse a lo interno del líquido, pero en la superficie es un poco más difícil, ¿verdad? Porque hay que romper esas fuerzas de que no están siendo compensadas en la superficie. Entonces, Tengo una pregunta. ajá. ¿Qué función cumple, por ejemplo, el jabón que he visto que rompe la tensión superficial y ya después como que no sostiene nada más? Ok, vamos a, como dicen por allí, contestar la pregunta con otra pregunta. Voy a aprovecharla porque sí, de hecho, los jabones en general se les llaman tensoactivos, ¿verdad? Hay varias sustancias tensoactivas, los jabones son uno de ellos. Se le llaman tensoactivos, significa que agarran la tensión superficial, ¿verdad? Un jabón corriente, por ahí. Decimos que tenemos de cualquier tipo, no importa cuál sea, todos cumplen más o menos la misma función. Un jabón lo que hace es que baja la tensión superficial. Es decir, Ah, hace que las moléculas, ¿verdad?, se puedan separar en su superficie más fácilmente. Lo que significa, por ejemplo, que tiene repercusiones en las partículas que están en la parte superficial. Eso tiene varias ventajas. Por ejemplo, cuando uno lava, bueno, cuando se lava la ropa o los platos o lo que sea, uno se da cuenta que si echa solamente agua, no se logra un lavado eficiente, ¿verdad? Por eso tenemos que utilizar jabón. El jabón lo que ujú. hace es que rompe la tensión superficial del agua. Entonces el agua que estaría, si usted tiene, por ejemplo, una superficie aquí, vamos a poner que esto es una mesa, digamos. Y en Eso se esa puede mesa, aplicar para lo del virus también, entonces. sí, sí, de hecho que sí. Lo que pasa es que en el caso del virus, lo que hace el jabón es destruir la molécula, ¿verdad? Porque destruye la capa, destruye la membrana, la disuelve, literalmente la disuelve, la desagrega y todo el material genético, el ARN del virus, se esparrama, se libera y la partícula como tal pierde su capacidad Bueno, de conectarse íntegramente a las células del cuerpo. Pero entonces, ah, imaginémonos que esto es una gota de agua. Si uno agarra una gota de agua y la pone en una superficie como un vidrio, se da cuenta que tiene una forma en los lados, si la aprecia con cuidado, como redondeada. Si uno ujú. echa un jabón allí dentro, ese líquido se esparrama, se abre. Todas estas fuerzas que están en las orillas de tensión superficial se rompen y entonces eso se abre y permite entonces que la superficie, que cubra más superficie. Es decir, de alguna manera el agua puede penetrar mejor en los materiales una vez que baja su tensión superficial. El hecho de que el agua tenga una cierta tensión superficial alta es una de las características por la cual el agua es una sustancia maravillosa desde muchos sentidos, ¿verdad? Porque nos permite entonces tener una serie de fenómenos como flotabilidad y demás aplicados, ¿verdad?, a ciertos sistemas biológicos. Ahora, volviendo al tema del pato, el pato entonces flota por tensión superficial. Si uno agarrara ese mismo pato, ¿verdad? Y suponiendo que él no se mueva, porque el asunto es que si mueve las patas estamos aplicando fuerzas que lo empujan hacia arriba, ¿verdad? Por eso una persona no flota. Me refiero a un nadador, sabemos que un nadador pues no flota si se queda quieto en el agua, pero si empieza a moverse, pues entonces empieza a generar fuerzas que lo mantienen arriba. Pero ponemos ese mismo pato, ¿verdad? Y es un pato, no es un pato de goma, es un pato real, ¿verdad? Es un organismo vivo. Y si lo ponemos en agua corriente, él flota. Si nosotros lo pusiéramos en agua jabonosa y ese pato no se mueve, él se hunde. Porque la tensión superficial es menor, no es suficiente para sostenerlo. Es como si tuviésemos una tela en la parte superficial que puede ser difícil de romper o menos difícil de romper de acuerdo a la tensión superficial. Eso Ok. permite, por ejemplo, a algunos otros bichos caminar sobre el agua, literalmente caminan, como los zancudos, ¿verdad? Que ahorita dice que estamos Hay con una plagas de especie como zancudos. de la, bueno, no es lagartija, pero tendrá su nombre, que no lo sé, como Ajá, que corren sobre el agua también. Los basiliscos. literalmente. Los basiliscos, exactamente. Sí, los basiliscos pueden literalmente correr sobre el agua. Lo que hace es que, bueno, vamos a ver, si él se quedase quieto, no es como un zancudo. El zancudo puede estar estático en el agua. Sus pies, su peso es tan pequeño que la fuerza que haría no es suficiente para desplazar una molécula respecto a la otra. Recuerden que las moléculas se mantienen unidas, ¿verdad? Por una fuerza de interacción.
Si algo bien lo perturba, la separa entonces el objeto se hunde. Pero el zancudo, el mosquito, es tan liviano que su peso no es fuerza suficiente para separar las moléculas que mantienen unidos horizontalmente. Por tanto, no se hunde, es como si lo sostuviera, literalmente lo sostiene. El bicho este, el basilisco, lo hace, pero de manera un poco más ingeniosa. Él sabe que su peso es demasiado y que rompe la tensión superficial y entonces penetraría en el líquido y se hunde. Entonces lo que hace es que permanece muy poco tiempo sobre las partículas de la superficie, de tal manera que inmediatamente que rompe una, entra la pie al otro y entra el siguiente y no le da tiempo de hundirse, ¿verdad? Entonces literalmente podría correr. Eventualmente que para un objeto muy pesado como una persona o algo, eso sería muy difícil, ¿verdad? Incluso si aumentase su velocidad suficiente para que no permanezca tanto tiempo en un área, porque ingresaría en el líquido de manera sumamente rápida, ¿ok? Entonces, para que se hagan una idea de los valores de tensión superficial que nosotros podríamos tener, vamos a comparar un par de sustancias. Obviamente el agua, que nos interesa muchísimo, ¿verdad? Porque es el líquido, pues, que se requiere para la vida. Tiene un valor aproximado de 73 por 10 a la menos 3. Voy a copiar el valor tal cual. Dijimos las unidades, ¿verdad? Energía por unidad de área. Joule por metro cuadrado. Esa es la tensión por 10 a la menos 3. Me faltó ahí el factor exponencial. Entonces, es una tensión superficial que para un líquido es relativamente alta. Una tensión superficial alta. Podemos compararlo con otros líquidos, por ejemplo, etanol, que es el líquido este de consumo, o ahora en realidad ya no es de consumo, es un asunto de asepsia, ¿verdad? Que dicha. Cambiamos un poco los hábitos para bien. Entonces, el etanol... Aparte. Sí, claro, esa es la parte, no sé si triste o buena, pero sí. Entonces, funciona de manera como aséptica. El etanol, entonces, tiene un valor de tensión superficial inferior al agua. En este caso, 23 por 10 a menos 3 joules por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, que el agua tiene mayor tensión superficial. Si tiene mayor tensión superficial, es más difícil separar las moléculas de la superficie. Y además de esto, tenemos que relacionarlo directamente con el tema de fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Dijimos, o más bien vamos a ponerlo en estos términos. Y lo vamos a escribir para que nos quede allí la constancia, si fuera el caso de que alguien... También se relaciona con la viscosidad, ¿no? No directamente con la viscosidad. El concepto central aquí es fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a escribirlo acá para tenerlo entonces un registro gráfico. Ok, si las fuerzas intermoleculares son intensas, ¿verdad? Me refiero a fuerzas, pues, relativamente intensas. Eso significa que la tensión superficial también va a ser grande. O sea, entre mayor sean las fuerzas intermoleculares, más intensidad. ¿Por qué? Porque depende de cómo se atraen las moléculas. Si se atraen mucho, va a ser difícil separarlas. Simple y llano. Entonces, podríamos compararlo con el ordenamiento de fuerzas que hicimos. Vamos a hacer un ejercicio rápido y sencillo para poner un par de ejemplos. Digamos aquí, por ejemplo, vamos a comparar dos moléculas para ver cuál, y vamos a ponerlas en un orden, para saber cuál de las dos tendría mayor tensión superficial. Cuando hagamos esto, trataremos de utilizar sustancias que tengan fuerzas claramente identificables en términos de magnitud, ¿verdad? De acuerdo al orden que yo les había dado a ustedes, ¿se recuerdan? Las sustancias, por ejemplo, puentes de hidrógeno tenían intensidad más grandes que los dipolo-dipolo, y las que tenían menos fuerzas intermoleculares eran, por ejemplo, las de dispersión de London. Entonces vamos a poner un par de casos por ahí. Vamos a poner aquí agua y vamos a utilizar aquí una sustancia como tetracloruro de carbono. Bien, entonces tenemos agua y tetracloruro de carbono. El asunto es, entre estas dos sustancias, ¿cuál de ellas tiene mayor tensión superficial? ¿Ok? ¿Cuál tiene mayor tensión superficial? Bueno, aquella que tenga fuerzas intermoleculares mayores. Entonces aquí tenemos dos sustancias y tenemos que comparar sus fuerzas intermoleculares para saber cuál tiene mayor tensión superficial. Tenemos por un lado el agua, que es una sustancia que se atrae por puentes de hidrógeno. Bien, puentes de hidrógeno.
Y tenemos tetracloruro de carbono que se atrae sus moléculas por fuerzas de dispersión de London. Ok, que habíamos dicho que eran las fuerzas menos intensas de todas. Dependía de la masa y demás, pero es la menos intensa. Entonces tenemos puentes de hidrógeno y dispersión. Las fuerzas puentes de hidrógeno son mayores que las de dispersión. Por tanto, la que tiene mayor tensión superficial es el agua. Vamos a utilizar esa como respuesta. En general, las preguntas vendrán más o menos en esta forma. Es decir, una comparación entre dos sustancias y se le pide entonces que indiquemos cuál tiene mayor esa propiedad. Bien, vamos a dejar entonces el tema por allí y vamos a pasar a la siguiente, las propiedades. No sé si hay alguna Profe, duda. Dígame. sí, ahí en la imagencilla del mosquito, disculpe que lo devuelva un toque. No se preocupe. Vamos Eh, al ahí vuelve a estar el gráfico, bueno, de lo que son las fuerzas que ejercen las moléculas del agua, ¿verdad? Correcto. Y está arriba, usted ha dicho que es las fuerzas que mantienen las partículas horizontales sobre la superficie, ¿verdad? Ajá. En parte de arriba. Y también veo como que en el gráfico hay unas flechitas como hacia abajo de la superficie. Sí. Entonces no capté muy bien como qué fuerzas son las que empujan esas partículas de la superficie hacia abajo. Ok, vamos a ver. Hay dos cosas. Vean, lo primero que vamos a hacer es, vamos a retomar un poco una partícula que está en el centro de, digamos, por debajo de la superficie. Ok, una partícula que está por debajo de la superficie tiene partículas en todas las direcciones. ¿Verdad? Voy a poner solamente 4, pero tiene partículas en todas direcciones. Significa que es atraída por esta de la derecha, es atraída por esta de la izquierda, es atraída por esta y también es atraída por esta. Es decir, tiene fuerzas que la atraen en todas las direcciones, ¿verdad? Y compensadas unas respecto a las otras. Cuando retomamos el asunto de las partículas que están en la superficie, sabemos que hay otra a la derecha y a la izquierda y hay unas abajo. Eso sí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya una fuerza que empuje hacia abajo y no una que empuje hacia arriba, significa que el líquido va a tender a achatarse. Es decir, hay un desplazamiento hacia el centro, lo empuja hacia la parte interior del líquido, ¿verdad? Por eso las partículas no salen tan libremente hacia arriba, sino se mantienen dirigidas hacia el fondo, ¿verdad? Hay una fuerza que lo empuja. Ahora, hay una fuerza también que empuja la partícula a la derecha y una que la empuja a la izquierda, es decir, se mantienen unidas. Hay una fuerza de atracción, voy a señalarlo aquí. Ahí hay una fuerza de atracción y aquí hay otra fuerza de atracción. Si algún objeto pretende ingresar a este líquido, tiene que separar esta molécula de aquí y tiene que separar estas moléculas de ahí. No se separan así como así, porque casualmente hay una partícula en la superficie, en la parte horizontal, que la traen en cualquier dirección, hacia la derecha, a la izquierda y demás, ¿verdad? Entonces, para poder penetrar en el líquido, tiene que romperle esas fuerzas que están allí en la parte superficial. No, ¿verdad? No ocurrir sin resistencia. La resistencia es la fuerza de atracción que las mantiene unidas. La flecha que está abajo, en la parte inferior, esa básicamente se refiere a la forma que adquiría el líquido, ¿verdad? Es decir, él se aplasta por un asunto de empuje hacia abajo, que no hay empuje hacia arriba. ¿Ok? Entonces el líquido fluye y se desplaza de manera horizontal. No sé si Perfecto, responde entendido, profe. claro. Ok, bien, perfecto. Ok, Pasémonos entonces a la siguiente y volvemos a la presentación que teníamos ahí. Ok, entonces esa es nuestra primera de las propiedades. La siguiente propiedad es una propiedad simple, ¿verdad? Quizás de analizar y demás, se llama capilaridad. Cuando nosotros, es un fenómeno muy común, un poco extraño quizás, es una combinación de dos procesos, unas fuerzas que llamamos fuerzas de cohesión y unas fuerzas que llamamos fuerzas de adhesión. ¿Ok? Eso ocurre cuando nosotros tenemos un líquido y ponemos un tubo, literalmente un tubo que puede ser un vidrio o puede ser de cualquier material que sea, ¿verdad? Las fuerzas van a cambiar, pero literalmente es un tubo. Y uno le pone un tubo como estos que están representados, ¿verdad? En estos dos líquidos. El de la izquierda representa, por ejemplo, agua, H2O, o cualquier otro, pero vamos a señalarlo en este caso como agua. Ok, cuando colocamos ese tubo, nos damos cuenta que hay una subida de líquido del material líquido por el tubito. Esa subida ocurre por un proceso que nosotros llamamos capilaridad. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que todas las partículas que están en la superficie, perdón, todas las partículas de agua se atraen con la superficie interna del
del tubo y empiezan a pegarse a la superficie y literalmente van escalando una sobre la otra. Se apilan y a medida que van subiendo, arrastran más moléculas hacia arriba. ¿Qué le contrarresta esa fuerza? Varias cosas. Primera instancia, el peso del líquido. A medida que el líquido va subiendo, ¿verdad? Hay un peso que contrarresta la subida y se establece una cierta interacción y se alcanza a una cierta altura. Entonces, eso es un fenómeno que ocurre porque las partículas del líquido se atraen con la superficie interna del tubo, de tal manera que se produce entonces la subida del líquido. Las fuerzas que mantienen unidas al líquido consigo mismo, es decir, una partícula de agua con otra partícula de agua, se le llaman fuerzas de cohesión. O sea, son las fuerzas intermoleculares tal cual. Si estamos hablando del agua, serían los puentes de hidrógeno. Esas son las fuerzas de cohesión de una partícula de agua con otra partícula de agua. Las fuerzas tal cual, ¿verdad? Si hubiera tubo o no hubiera tubo, habría fuerzas de cohesión siempre. Cuando metemos nosotros el tubo, empieza a establecerse otras fuerzas entre el líquido y ahora partículas del tubo, de la parte interna del tubo. Esas fuerzas llaman fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción que hacen entonces que el líquido se desplace hacia arriba. Una vez que el líquido se desplace hacia arriba, nos damos cuenta que se alcanza una cierta altura. Ese fenómeno es interesante porque ocurre de manera espontánea, o sea, uno no tiene que hacer nada, solamente poner un tubo. Cuando uno pone un tubo de un diámetro muy grande, la subida no se aprecia muy bien, pero a medida que el diámetro se hace más pequeño, entonces es más fácil apreciar el fenómeno de capilaridad. Ahora, hay algunas cosas que suceden aquí de manera... Profe, Ajá. usted está hablando del diámetro del tubo, digamos, si yo meto, Sí. por ejemplo, una pajilla, que es algo muy corto, pues uno sí lo logra apreciar bien, pero digamos, si metiera algo un poquito más ancho, igual habría esa capilaridad que usted dice, o no hay del todo. Ok, vamos a ver. La capilaridad es un fenómeno que siempre está presente, porque van a haber fuerzas de cohesión, es decir, fuerzas intermoleculares de líquido que se atrae ya de por sí mismo, haya o no haya tubo, y cuando empezamos o metemos un objeto, se establecen fuerzas entre el líquido y la superficie interna de ese tubo, ¿ok? Ahora, si el tubo es muy grande, como un tubo de PVC de esos de agua de media pulgada, y imaginémonos que sea transparente para que se pueda ver la parte interna, claro, para que sea de vidrio. Usted prácticamente el fenómeno pasaría desapercibido. Sería muy difícil verlo. Pero a medida que el diámetro se hace más pequeño, a ese tubo nosotros le llamamos capilar, ¿verdad? Entonces un capilar es un tubo de un diámetro interno muy pequeño. Entonces ahí el fenómeno es muchísimo más marcado. Entre más pequeño sea el diámetro de ese tubo, el líquido sube más, porque la cantidad de líquido que sube tiene un menor peso. Entonces las fuerzas, imagínense un montón de partículas pegándose a la superficie y escalando, como subiendo por la superficie interna del vidrio, o del vidrio en este caso, ¿verdad? O el tubo, el capilar, pegándose, y cuando se pega va desplazando otras y va subiendo. En algún momento la columna de agua, si es muy gruesa, es muy pesada y lo lleva hacia el fondo, no. Entonces el líquido no sube mucho. Pero si el diámetro es pequeño, entonces el peso no es tan grande como para que el líquido no pueda escalar más. ¿Me explico? Va a tener que llevar menos peso a medida que va subiendo, ¿verdad? Las fuerzas de adhesión con la superficie interna es lo que va haciendo que las moléculas suban y suban por ese líquido. Ahora, cuando el líquido es pequeño, sí, Fabián, entonces es cuando vemos más marcado ese efecto. Cuando es un capilar. Ese capilar puede ser un tubo, como los que nosotros usamos en los laboratorios, como tal, o puede ser de otro tipo. No sé si alguna vez han escuchado el concepto por allí aplicado, pero esta es la manera por medio de la cual un árbol gigante y enorme, como esos que aparecen por allí, ¿verdad? De hecho, voy a poner tal vez un poco la imagen para que la podamos ver. En esta imagen que voy a pasarla a donde sea mejor. Ok, en esa imagen que está allí, tenemos una imagen, yo la busqué, ¿verdad? Es el árbol más alto del planeta. Pero ese árbol que está allí pertenece a la familia secuoyas. Es una especie como de... Los secuoyas, sí. De la secuoya, sí. Sequoia sempervirens es el nombre científico. Por ahí yo lo busqué. Ese árbol
No sé si tienen una idea. Bueno, hay varios árboles, ¿verdad? Está el top de árboles y este es el más alto de todos. Tiene un nombre y todo, se le llama Hiperión, ¿verdad? Vamos a ver, con base o una referencia de una deidad de estas griegas, ¿verdad? La mitología, por supuesto. Por la alusión, digamos, a la magnitud. Ahora, este árbol tiene, hagamos una especulación más o menos aproximada de cuánto creen que tendría de altura ese árbol. Estamos hablando que es el más grande del mundo, ¿verdad? 60 metros. 60 metros, ok. ¿Alguna otra estimación por allí? Es más o menos. Bueno, es un poco, es más, pero Yo la me voy idea no con es 100, a ver. 100, Arriesgando. 150 metros. arriesgando 100, 35. 150, subieron bastante. 35 metros. Ok, bueno, vean, para que se hagan una idea, por allí el edificio, hasta hace muchos años, el edificio más alto en Costa Rica era el del Banco Nacional en San José, ¿verdad? Luego hicieron una torre ahí por el Paseo Colón que llegó a 101 metros de altura. Ese es el edificio más alto de Costa Rica en este momento. Están haciendo para el 2021 un hotel, el Double Tree, bueno, no quiero decir, ¿verdad? Para no hacer mucha comercial ahí, pero es de esta cadena Hilton. Este se presume que tendrá pues una altura de 140 metros. Todos nuestros edificios actuales en Costa Rica son más pequeños que ese árbol. Ese árbol llega a 115.90 metros, o sea, casi 116 metros de altura. ¿Qué se necesita para que se ocurra la fotosíntesis? Luz, agua, aire. Bien, se necesita agua. ¿De dónde viene el agua que tienen las hojas de un árbol como esos? De la lluvia. De la tierra. Viene de la lluvia. ¿Cómo hace esa agua para incorporarse a las hojas? Por la raíz. La raíz. Por la raíz. Por los floremas. El proceso de capilaridad. Ok, ese es el punto focal. El punto focal es que esa agua puede estar incluso varios metros por debajo de la superficie de la tierra. Suponiendo que no llueva mucho y demás, se absorbe por allí. Y se absorbe por allí, tiene que subir más de 100 metros hasta las partes altas para que se realice el proceso de fotosíntesis. Esa agua sube toda esa altura. Estamos viendo un fenómeno de capilaridad extendido a su máxima expresión natural que podemos ver, llegando a alturas como esas por un fenómeno como el que estamos mencionando, capilaridad. Básicamente lo que hace el árbol, bueno, produce tejido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Conectivo y conductivo. En este caso, muchas de esas células se ponen en formas de hilos. Literalmente parecen hilos, como una célula encima de la otra. Y mueren, dejan la parte inferior descubierta. Me refiero a una especie, ¿verdad?, de aire interno y conectadas unas con las otras. Entonces parecen hilos de célula que van desde abajo hasta arriba. Entonces eso es un capilar de un diámetro sumamente pequeño, muy, muy, muy pequeño. Tan pequeño para que pasen unas cuantas moléculas de agua por allí y entonces ese fenómeno se puede ver magnificado un montón y el agua pueda subir pues muchísimo, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno adicional que ocurre acá, además de poderlo ver expresado en la naturaleza, que ocurre en los laboratorios. ¿Ok? La mayoría de los líquidos, bueno, suben por un capilar. Entre más pequeño sea el capilar, dijimos que la altura es mayor. Cuando el líquido está en el tubo, ¿verdad? La superficie del líquido que ingresó forma una cosa como esta, que eso le llamamos nosotros un menisco. Hay una parte, ¿verdad? Una parte superficial y una parte inferior. O sea, parece como un saquito. Pues le llamamos a eso menisco, una forma cóncava hacia abajo. En los líquidos, la mayoría, por cierto, como el agua y demás, las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. Y en ese caso, el líquido asciende por el tubo, ¿verdad? Es decir, la fuerza que mantiene las moléculas agua-agua es más débil de las que permanecen uniendo al agua con la superficie del tubo, adhesión, de tal manera que hay adhesión y el líquido ingresa y sube por el tubo interno. Y además se forma un menisco, es decir, la parte que ingresó el agua al tubo,
tiene una forma cóncava hacia abajo. Le decimos que es un menisco cóncavo hacia abajo, cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión. En algunos líquidos, y este fenómeno particularmente lo vemos nosotros expresado en un líquido metálico como el mercurio, en el mercurio se presenta un fenómeno bastante distinto. Cuando uno mete un capilar en un líquido de mercurio, bueno, el mercurio líquido, más bien el líquido no ingresa por el capilar, porque las fuerzas que mantienen unido al mercurio con otros átomos de mercurio son mucho más intensas de las fuerzas que se establecerían con el mercurio con la superficie interna del capilar. Por tanto, el líquido no sube. Más bien es como si uno lo estuviera aplastando en el fondo. Y se fijan que hay una parte aquí, esa que estoy señalando, donde el líquido no ingresa. Más bien es como si lo hubiéramos empujado. Y ese capilar no es que tenga tapado el fondo. Tiene el hueco, es hueco en ambos extremos. Pero el líquido como que se empuja hacia abajo. Y no ingresa, ¿verdad? No ingresa. Eso sucede porque la densidad del mercurio es muy alta y por eso el líquido pesa mucho. No se puede subir por ese capilar por el peso que tiene. Además, las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. Además, si se fijan en la parte inferior, allí se forma un menisco también, pero es un menisco diferente al que expresamos en el agua, el agua era así como una forma cóncava hacia abajo. El menisco en líquidos como el mercurio también es cóncavo, pero se le llama cóncavo hacia arriba. Pues imagínense como algo, como los vidrios de reloj que utilizamos en los laboratorios, ¿verdad? Expresado poniendo la parte hueca, o la parte, ¿verdad? Cóncava hacia abajo o la cóncava hacia arriba, dándole vuelta al vidrio de reloj en un sentido o en otro. Básicamente eso sucede entonces por el establecimiento de fuerzas diferenciadas, cohesión y adhesión. Bien, continuamos entonces. Si no hay preguntas con eso, sigo con la otra que me hacía falta. Cohesión y adhesión. Profe, Sí, entonces digamos, este menisco que se forma ocurre porque una fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión y viceversa. sí, correcto. Digamos, cuando las fuerzas de adhesión, es decir, del líquido con el capilar son mayores que las de cohesión, el líquido sube y el menisco es cóncavo hacia abajo. Cuando las fuerzas del líquido entre ellas son más intensas que el líquido con el capilar, el líquido no sube, más bien se empuja hacia abajo. Y en ese caso, el menisco es más bien cóncavo hacia arriba. Entonces, son dos fenómenos que están asociados allí. Si el líquido sube o si el líquido no sube. Para que suba tiene que adherirse a la superficie del capilar. Y eso le llamamos fuerzas de adhesión. Por ponerle alguna forma. ¿Ok? No sé si está claro. Bien. Sí, Siguiente. gracias. Una bien, excelente, Melanie. Siguiente propiedad, la tercera que veríamos por allí. Esas fuerzas se llaman, perdón, esa propiedad de los líquidos se llama viscosidad. ¿Ok? La viscosidad es literalmente la resistencia de un líquido a fluir. Es decir, es algo bastante más familiar. Se representa con la letra, vamos a escribirlo por acá, con esta letrita. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa letra? Es una letra del griego. New. Mu, exactamente. Es como una U, pero tiene una parte más larga que la otra. Algo así. Mu del griego. Esa letra representa entonces a esta propiedad que estamos llamando entonces viscosidad. Ok, quiero otra cosa que vean acá en la viscosidad. Aquí hay varios valores en la tabla que les puse, que son las unidades. Tiene unidades de fuerza, de tiempo y de área. ¿Por qué? Porque la resistencia a hacer un líquido a fluir. Cuando hablamos de fluir es a desplazarse. Para desplazarse entonces requiere una cierta fuerza, requiere un tiempo y ver cuánto es el desplazamiento por unidad de área, ¿verdad? Entonces, hay varios líquidos acá y están señalados los valores de viscosidad en newtons por segundo entre metro cuadrado. Si se fijan acá dentro de la lista, el que tiene mayor viscosidad es el glicerol. El glicerol también se le llama glicerina, lo estoy señalando ahí. 1.54 newtons por segundo entre metro cuadrado. Ese es el valor de densidad, que es más de 1000 veces mayor que, por ejemplo, la del agua, que es 1.01 por 10 a la menos 1. Entonces, quiere decir que hay líquidos que fluyen muy fácilmente y hay otros líquidos que no fluyen tanto.
De hecho, ese valor de viscosidad del agua es un valor relativamente bueno. ¿Ok? Es bueno por varias razones. Imagínense que el agua fuera demasiado viscosa. Es el líquido que sostiene la vida, ¿verdad? Y todas las partículas de nutrientes que se atraviesan por la sangre y demás están en fase acuosa. Entonces quiere decir que si fuera un líquido tan viscoso como el glicerol, imagínense un corazón, tendría que ser un corazón con 3 o 4 caballos de fuerza, súper potente para poder desplazar esos líquidos por el sistema venoso, ¿verdad? Además, sería difícil la penetración en ciertas superficies. Entonces, eso representa un valor adicional por la cual el agua tiene características especiales para ser el líquido que sostiene la vida. Entonces, estos valores de viscosidad también están directamente relacionados con las fuerzas intermoleculares. Estas unidades, por cierto, es algo que no mencioné. El newton por segundo, eso es equivalente a presión. También entonces son unidades, por ejemplo, de pascales, ¿verdad? Que es una unidad de presión. Entonces, algunas veces suele aparecer perdón, aquí corrijo un momento. Este no me permite corregir así. Vamos a corregirlo con el borrador. Más bien, dentro de la expresión que acabo de escribir, vamos a poner aquí, el newton, que es fuerza por unidad de área, metro cuadrado, esto es igual a presión. No se preocupen ahorita mucho por unidad de presión, porque es un tema que desarrollaremos en el capítulo de gases. Pero esto es un equivalente. Entonces significa que las unidades de viscosidad pueden aparecer como newton segundo metro cuadrado o pueden aparecer como pascal segundo. Y hay otras unidades adicionales, pero estas son las unidades del sistema internacional. Descompuestas o un poquito agregadas en pascal segundo. Dos formas diferentes. De todas maneras, los valores de magnitud no es algo ni que tengamos que memorizar ni nada, simplemente saber interpretar. Bien. ¿Ya se bañó? ¿Perdón? Te escucho. Fabián, tenemos el micrófono abierto, no sé si tenía una duda o algo. Perdón, profe. Ok, bien, no es duda entonces. Si alguien le quedó el micrófono abierto ahí. Excelente, ok. Bien, entonces unidades newton, metro cuadrado, son iguales a pascales, por tanto pascal segundo es una unidad de viscosidad también. Y aparecen otras unidades que no son sistema internacional, pero de momento no vamos a entrar en detalle con eso. Ahora, igual que en el caso anterior, la resistencia a fluir significa que las moléculas de un líquido, ¿verdad? Vamos a poner aquí varias moléculas, cuando el líquido fluye, tienen que desplazarse unas respecto a las otras. Es decir, tiene que haber un proceso de arrastre de moléculas para que el líquido se derrame. Pues vamos a poner aquí una alusión breve a cómo ocurre pues, ese fenómeno. Vamos a ponerlo quizás acá. Voy a compartirles pantalla y aquí tenemos por acá. Ese que dice viscosidad. ¿Logran apreciar ese por allí? Voy a ponerlo. Es que no sé si cuando cambio el video aparece el que quiero. Prevent any water or other liquids from getting your paper wet. Now we measure out equal proportions of our ingredients into our little containers. Eso es miel. In the first heat of our race, we have water, rubbing alcohol, and cream. Water finishes first with a time of 0.233 seconds. Ok, listo, suficiente. No necesito más que eso. Ahora, volviendo un poco entonces a lo que les decía. Estamos ahí en la presentación de vuelta. Los líquidos fluyen diferente. Si usted agarra un vaso con agua y lo inclina, el líquido se derrama. Si uno agarra un líquido que contiene, por ejemplo, aceite de cocina, ese líquido se derrama bastante más lento. Y, por ejemplo, si agarra un vaso con miel, todavía la caída de ese líquido, el derramarse, le tomará bastante más tiempo, porque es más difícil. Si es más difícil que el líquido caiga y se desplace en unas moléculas al lado respecto a las otras, a medida que el líquido fluye, o sea que es más difícil fluir, eso significa que las moléculas están siendo atraídas con mayor intensidad. O sea, que la viscosidad está relacionada directamente con las fuerzas intermoleculares. A medida que hay mayores, vamos a poner como FI como abreviatura, ¿verdad? A medida que hay mayores fuerzas intermoleculares, eso significa que habrá mayor μ, mayor viscosidad. Un líquido más viscoso es un líquido que tiene fuerzas intermoleculares mayores. Entonces, en los casos que nosotros tenemos acá, sin que conozcamos los líquidos que están expresados en esta tablita 11.3, sabemos que si el glicerol
es la sustancia que tiene mayor viscosidad, 1.49, es también la sustancia que tiene fuerzas intermoleculares más intensas. Nuevamente podemos hacer algunas ejemplificaciones para poderlo poner en perspectiva. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí algo bastante, no sé, podría ser, digamos, amoníaco. Vamos a poner aquí amoníaco, CH3, que se atrae por fuerzas de puente de hidrógeno. Y podemos poner aquí otra sustancia para compararla entre amoníaco y, por ejemplo, otro líquido que me pueda servir en ese caso. Digamos, HF. Aunque no es quizás el mejor ejemplo, pero de momento me sirve. Bien, suponiendo que esté en estado líquido, ¿verdad? Con la presión apropiada. Entonces, el amoníaco tiene fuerzas de puente de hidrógeno. El HF tiene fuerzas dipolo-dipolo. Hemos dicho las fuerzas dipolo-dipolo son de menor intensidad que las de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno mayor y las de dipolo-dipolo es un poco menor la intensidad. Por tanto, el amoníaco tendrá una mayor viscosidad que el HF. En general vamos a utilizar esto por comparación de fuerzas intermoleculares. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, aquí hay un fenómeno curioso que ocurre con los cambios de fase, antes de pasar a esa parte. ¿Qué es lo que ocurre con el agua? ¿Verdad? Que son las propiedades curiosas. La mayoría de los líquidos, cuando uno los calienta, le suceden varias cosas. Vean, si nosotros hacemos aquí un gráfico, vamos a poner un gráfico, por ejemplo, de temperatura y volumen. Ok, es decir, cómo cambia el volumen de un líquido cuando uno lo calienta, ¿verdad? Vamos a poner un valor inicial por aquí, que eso es un puntito. Digamos, a una cierta temperatura, digamos 20 grados, el volumen es 1 litro. Digamos que tenemos 1 litro de agua. Ok, bien, empecemos por ahí. ¿Qué creen que le sucede al volumen de un líquido cuando nosotros lo calentamos? El calor lo que hace es que las moléculas se muevan más, que vibren. Al moverse más, las separa un poquito. Al separarlas un poquito, el volumen se expande. Entonces tendremos que a medida que empezamos a calentar, el volumen va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, y eso es en una generalidad con cualquier objeto. Incluso un metal. Usted agarra un pedazo de hierro y lo calienta. A medida que se calienta, las moléculas se mueven más. Definición de temperatura, ¿verdad? Y se dilata. Es decir, se expande. El volumen aumenta a medida que la temperatura aumenta. Eso es una generalidad en las sustancias. En los líquidos ocurre también algo parecido. Ahora, ¿qué pasa con la densidad con la temperatura? Bueno, recordemos ahí un momento. La densidad es una relación de masa por unidad de volumen. ¿Ok? Empezamos con un valor de densidad específico para una sustancia cualquiera. Vamos a decir la que sea. Entonces, a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, digamos, vamos a poner ese líquido y lo vamos a calentar. A medida que nosotros calentamos, ¿qué sucede con la densidad? Bueno, la densidad es una relación de masa por unidad de volumen. La masa, si el recipiente es cerrado, no se afecta por el calentamiento. La masa seguirá siendo constante. Es decir, si usted agarra un pedazo de hierro y lo calienta, no significa que el hierro vaya a ganar más átomos de hierro o que vaya a perder átomos de hierro. O sea, sigue conservándose eso. Sobre todo hacemos el experimento en un sistema cerrado. Lo mismo ocurriría con cualquier líquido en un sistema cerrado. Si lo caliento de 20 a 22 grados, no puedo pretender que gane más agua o que, ¿verdad? Perdí agua. O sea, básicamente el recipiente está cerrado, no hay pérdida entonces de materia, la masa es constante. Sin embargo, el volumen sí aumenta, sí varía por calentamiento. ¿Ok? El volumen no significa materia. La masa es una relación, es materia. Cuando hablamos de masa, hablamos de materia. El volumen es el espacio que ocupa. El espacio que ocupa puede ser mayor o menor. Entonces, cuando calentamos, el volumen se incrementa. Como el volumen está en la parte inferior de la relación masa-volumen, de la densidad, eso significa que el denominador, a medida que calentamos, se hace mayor. Y por defecto, en este gráfico voy a ponerlo al revés. Por defecto, desde un punto inicial, a medida que calentamos, la densidad va a empezar a disminuir. ¿Ok? Entonces, cuando usted calienta un líquido, aumenta el volumen, eso hace que la densidad baje.
normalmente ocurre así. Lo mismo podemos decir en el sentido inverso. Es decir, si nosotros enfriamos un líquido, el líquido a medida que se va enfriando, la densidad va aumentando. Ok, entonces, ¿por qué señalo esto? Bueno, porque es un fenómeno curioso que ocurre en el agua. Bien, es algo que ocurre, por ejemplo, en los lagos. Sabemos que los lagos, bueno, hay lugares donde la temperatura puede bajar muchísimo, cambia de lugares extremos, en valores extremos. En verano llega hasta los 40, 35 grados, y en invierno menos 15, menos 20, o sea, valores extremos de cambio de temperatura, algo que nosotros no vimos en nuestro país por la cercanía con el Ecuador. Pero a medida que nos alejamos del Ecuador, empiezan a ocurrir esos cambios drásticos de temperatura con las estaciones. Entonces, supongamos que estamos en una especie de lugar paradisíaco como, qué sé yo, digamos un laguito hermoso de esos que hay en Canadá, y estamos en una época ahí de pseudo verano a 20 grados Celsius, una temperatura súper fresca para un lugar como eso. El agua, por supuesto, va a estar líquida, ¿verdad? La estación empieza a avanzar hasta el invierno, y a medida que el invierno empieza a acentuarse, vemos que la temperatura va bajando. Que la temperatura baja desde 20 hasta, vamos a empezar por aquí quizás en el gráfico, 20, y vamos a bajar a 10 grados. Ok, se siente más frío, el agua sigue siendo líquida. Vamos a bajar un poquito más y el agua empieza a enfriarse un poquito más, pero sigue siendo líquida. Vamos a representar aquí con un dibujito más o menos esta forma ondulada que está en mi dibujo, representa la concavidad del espacio donde está confinada el agua. Entonces, en ese dibujito, cuando la superficie del líquido, que es la que entra primero en contacto con el ambiente, ¿verdad? No es la parte inferior del lago, sino la parte superior. Las moléculas que están en la parte superior son las que primero se enfrían o se calientan por efecto del ambiente. Entonces, esas partículas que están arriba se enfrían. Vamos a suponer que se enfrían a, por ejemplo, 10 grados. Como están más frías, el volumen se encoge y eso produce una densidad mayor. La densidad mayor hace que el agua en la superficie sea más pesada, y por ser más pesada se va para el fondo. Es como tener películas de agua encima de las otras películas de agua, donde la superficial es la que está más fría por estar exponiéndose al ambiente de invierno, y por tanto se vuelve más densa y se deposita en el fondo. ¿Qué pasa con el agua que estaba guardada en la parte inferior? Bueno, esa está un poco más caliente porque se guarda un poco ahí el calor por más tiempo y no está expuesta al ambiente. Entonces, esa agua un poquito más caliente que está en el fondo sube. Entonces tenemos una recirculación de agua fría bajando y agua caliente subiendo. ¿Ok? Eso produce un fenómeno de movimiento de aguas, de corrientes ascendentes y descendentes, que por cierto, los organismos, ¿verdad? Como peces y plancton y eso hacen fiesta en esos momentos, porque hay un subir de nutrientes que producen una alta tasa metabólica y bueno, proliferan muchas especies durante esos momentos, ¿verdad? Ahora, si el fenómeno continuara así, uno diría, bueno, el agua cada vez que se hace más fría, se vuelve menos densa, según el gráfico que elegimos, según lo que acabamos de decir, cada vez es más densa a medida que es más fría. Entonces el agua más fría va a empezar a depositarse en el fondo. Y en algún momento, el agua llegaría a 0 grados y como es más densa, se va al fondo, entonces tendríamos un lago congelándose desde el fondo hacia arriba. Es decir, el hielo se empezaría a formar en la parte inferior del lago y no en la parte superficial. Y el líquido estaría arriba por esas corrientes ascendentes y descendentes por cambios de densidad, como lo acabamos de decir. Ahora, sabemos que eso no pasa. Los lagos se congelan de arriba hacia abajo. Ahora, ¿por qué se congelan de arriba si acabamos de decir algo como esto? Bueno, porque la densidad tiene un valor límite. Un valor límite ya no puede ser más alto de ahí. La máxima densidad del agua que nosotros alcanzamos en condiciones atmosféricas y demás, se alcanza a los 4 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que a los 4 grados Celsius el agua tiene un valor que es el que le asumimos todo el tiempo, ¿verdad? De un gramo por mililitro. El valor máximo. A temperaturas más altas la densidad es más baja, pero si nosotros seguimos enfriando, o sea, imaginemos algo como esto. Todo este fenómeno de recirculación que yo acabo de decir ocurre
hasta antes de los 0 grados. Es decir, a los 10 grados el agua es más densa, baja. A los 7 grados es más densa, baja. A los 6 grados es más densa, baja. A los 4 grados es más densa y baja. A los 3 grados, ya ahí ya no es más densa. Se invierte el patrón. Se vuelve menos densa. Como se vuelve menos densa, permanece en la parte superficial. Entonces, el líquido puede seguirse enfriando si el ambiente va bajando la temperatura. El ambiente baja a 2 grados Celsius. Esa agua a 2 grados Celsius es menos densa que el agua que estaba en el fondo a 4 grados. Entonces, esa agua a 2 grados se queda en la superficie. Agua a 1 grado sigue quedándose en la superficie, no baja. El agua a 0 grados, ahí empieza la congelación y la congelación empieza en la superficie. Y si la temperatura sigue bajando, -2, -3, -4, lo que sigue haciendo es engrosando un poco más esa capa de hielo sin que el líquido baje, ¿verdad? Sin que esa agua baje. Eso lo que hace es que se forme una capa de hielo y esa capa de hielo permite que en la parte inferior la temperatura no baje de los 4 grados Celsius. Y eso sostiene la vida, ¿verdad? Si bajara a 0, tendríamos un totalmente congelado y eso sería un problema. Sin embargo, sabemos entonces que esa capa permanece. Ahora, conforme el tiempo avanza, me refiero al invierno, la temperatura se recrudece más, puede llegar hasta los -20 o incluso peor, pero todavía sigue habiendo agua líquida a 4 grados Celsius, aunque arriba esté a -20. Además, la capa de hielo forma una especie de aislante térmico. El hielo es un muy buen aislante térmico. Por eso hacen, ¿verdad?, los esquimales iglús y todo para poder sobrevivir. Es un fenómeno asociado, digamos, a unas características especiales. Eso ocurre particularmente en el agua. Eso no ocurre en otros líquidos de manera tan marcada como ocurre en esto, ¿verdad? Y bueno, por demás está decir que permite sostener la vida en muchas de las formas, por lo menos para nosotros conocidas. ¿Ok? Bien. Si no hay dudas ahí, pues sigo, continúo. Ya estamos por... Ok, muy bien. Ese es el... Necesito volver a la pantalla. Ok, densidad. Otra cosa que me interesa hacer, y lo voy a hacer quizás bastante breve, que son los cambios de fase. Ok, ¿qué son cambios de fase? Bueno, cuando hablamos de fase, podemos asociarlo directamente con cambios de estado, ¿verdad? Entre los 3 estados fundamentales, me refiero a sólido, líquido y gaseoso. Podemos tener cambios de fase en cualquiera de las direcciones entre esos tres estados. Podemos pasar de la fase sólida a la fase gaseosa directamente, sin que eso signifique pasar por un líquido. O sea, no necesariamente el sólido tiene que pasar por la fase líquida para cambiar de estado. Eso nosotros le llamamos sublimación. Entonces hay sólidos que subliman. Estos, por ejemplo, pastillas de paradiclorobenceno, ¿cómo se llama? Saniodor, ¿verdad? Que es la marca comercial. Viene un alambrito y, bueno, un aromatizante y demás. Uno se percata que al cabo de un tiempo eso no es que se derrite, es que sublima, ¿verdad? El sólido desaparece y la pastilla se va haciendo cada vez más pequeña. El hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, a una atmósfera de presión, que son las condiciones normales, lo que hace es que sublima, no se vuelve líquido nunca. Entonces usted lo puede poner sobre una hoja y no le moja, entre comillas, ¿verdad? Porque no se vuelve líquido. Ahora, el cambio de fase de sólido a líquido es muy común para nosotros. Es así, es muchísimo más común, ¿verdad? Eso se llama entonces una fusión, ¿verdad? La cambio de sólido a líquido. De líquido a gas es lo que nosotros llamamos entonces una evaporación. En el sentido inverso, un gas cuando se convierte en un líquido, a eso le llamamos condensación. Y cuando pasamos de un líquido a un sólido, a eso le llamamos solidificación. Y pasar de un gas a un sólido directamente sin pasar por la fase líquida, a eso le llamamos sublimación inversa o depositación. Bueno, son fenómenos ahí que vamos a analizar de diferentes maneras. Bien, seguimos un poco. Bueno, no me interesa mucho. Bueno, esto sí quiero señalarlo brevemente, que es una propiedad adicional que nosotros llamamos presión de vapor. Lo podríamos escribir así.
con una P y como subíndice ponemos vapor. Ok. ¿Qué significa? ¿Qué es diferente entre un gas y un vapor? Vamos a ver, quizás voy a poner ahí las dos palabras. Usualmente se utilizan como sinónimos, pero no son lo mismo, ¿verdad? Un gas y un vapor. Un gas es una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura está en estado gaseoso. Por ejemplo, el oxígeno es un gas. No es un vapor, es un gas. Ahora, el vapor es una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura es líquida, pero que puede pasar a la fase gaseosa también si se calienta. O algunas moléculas pasan a la fase gaseosa en forma de vapor. Por ejemplo, el agua. Si uno agarra agua y la calienta, en las partículas de agua en forma gaseosa, en realidad no le llamamos tanto gas, sino le llamamos más bien un vapor. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué hago alusión a eso? Bueno, porque estamos hablando del concepto de presión de vapor. La presión de vapor es una propiedad de los líquidos, ¿ok? Que se refiere a qué tan fácil le es a un líquido hacer que las moléculas que forman parte de la fase líquida pasen al vapor. Obviamente necesitamos que para que un líquido pase a la fase gaseosa haya una cierta cantidad de energía. Es decir, un calentamiento, un movimiento, lo que sea. Básicamente energía. La energía hace que se rompan las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a la molécula de líquido con líquido y se escapen del líquido y pasen al vapor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una representación de un proceso de evaporación. Tenemos un líquido ahí en color verde, digamos que todo está como congelado en el tiempo, ¿verdad? Inmediatamente metemos energía y empezamos a calentar ese líquido. A cierta temperatura, vamos a suponer que empezamos con una temperatura ambiental estándar, bueno, estándar no, normal, de 25 grados Celsius. ¿Ok? Esa energía puede parecer poca, pero es suficiente para que algunas partículas de líquido se escapen a la fase gaseosa. Obviamente, si yo caliento más, pues entonces la presión de vapor va a incrementarse. Es decir, más partículas pasan a la fase gaseosa. Entre más partículas estén en forma de vapor, hay mayor presión de vapor. Básicamente eso es. Si hay menos partículas pasando a la fase gaseosa, entonces quiere decir que hay menor presión de vapor. Entonces, los líquidos tienen una cierta presión de vapor. Todos los líquidos, sin excepción, todos tienen una cierta presión de vapor. ¿Por qué? Porque se pueden evaporar. Básicamente ellos pueden evaporarse y la evaporación ocurre a cualquier temperatura. Sabemos que eso es así porque si usted agarra, por ejemplo, un vaso, lo llena, digamos, completamente de agua y lo deja en la mesa de su casa, ¿verdad? Él no está en ebullición, no está, ¿verdad? Pero usted lo deja ahí y viene al cabo de, no sé, un mes, 2 meses, se da cuenta que el agua ya no está ahí. Y no fue que nadie se la tomó, suponiendo que nadie se la haya tomado o la haya botado, sino que estuvo estático ahí. O sea, todas las fases, todas las sustancias, las partículas líquidas pasaron al vapor lentamente, claro está, pero pasaron al vapor y se fueron. Entonces la evaporación ocurre a cualquier temperatura. Ahora, ¿qué tan fácil es el líquido entre la fase de vapor? Es lo que estamos llamando entonces presión de vapor. Ahora, si usted pone, por ejemplo, un líquido como, vamos a suponer aceite en un vaso, o vamos a poner miel, para poner un poco más extremo, medio vaso de miel, o un vaso completamente lleno de miel, y un vaso completamente de agua, y otro vaso completamente lleno de etanol, y viene a la semana, entonces uno podría ver en cuál de esos 3 recipientes hay menos líquido. En el que hay menos líquido es porque fue más fácil para las partículas evaporarse, es decir, hubo mayor presión de vapor, porque es producida por esas partículas que se escapan. En ese experimento mental que les estoy diciendo, uno esperaría que el etanol, el alcohol, se evapore más fácilmente, por tanto tiene más presión de vapor. El agua un poco menos y la miel ni que se diga. Prácticamente su presión de vapor parece nula, ¿verdad? Eso no se evapora, o sea, es muy difícil. Entonces, definitivamente vemos que hay una diferencia. Ahora, Jorge, ajá, ¿cómo a qué temperatura se podría evaporar la miel? el problema de la miel es que es una mezcla que no solamente contiene líquidos, sino que contiene muchos sólidos disueltos allí.
y muchos de ellos son azúcares, ¿verdad? La inmensa mayoría son prácticamente más sólido que líquido. Entonces, no es que tengas un montón de agua y un poco de azúcar, es más bien un montón de azúcar y una poca agua guardada allí. Por Profe, consiguiente, la evaporación no se ve tal como evaporación. En realidad, al calentamiento, eso empezaría a producir una descomposición del azúcar, una caramelización, una reacción química. Entonces, no se evapora como tal, sino que se quema, ¿verdad? Se carameliza. ujú. Sí. Profe, la miel sí sigue considerándose, bueno, una mezcla homogénea, ¿verdad? No necesariamente. Incluso hay gente que lo ha asociado como un coloide, que es Ajá, es que una eso era lo que me forma, parecía. Ujú. que es una forma intermedia entre una mezcla homogénea y una heterogénea. Además, dependiendo, habría que hilar un poco más fino, dependiendo del tipo de, si hay partículas ahí que se pueden apreciar como trozos de panal y demás, eso sería más bien heterogéneo. Ni siquiera entra en la definición de disolución, ¿verdad? Eso sería un poco Sí, más. exacto, es que por la viscosidad, bueno, los coloides tienden a ser muy viscosos, muy viscosos. Suele Entonces, pasar, sí. dependiendo, bueno, los que usamos normalmente uso casero, entonces me parecía como que era correcto tratarlo como coloide. Sí, sí, lo que pasa es que, como le digo, habrá que ver la fuente y todo para estar un poco más seguros, pero sí, podemos verlo no como una disolución, sino más bien como un coloide. Ok, entonces, como la facilidad de las moléculas para pasar a la fase gaseosa va a depender de qué tan fuertes se atraigan unas con las otras, eso significa que a mayor fuerzas intermoleculares, ¿qué creen que pase con la presión de vapor? ¿Es mayor o es menor? Mayores fuerzas, presión de vapor. Ok, si las fuerzas son más intensas, las moléculas ya no se escapan tanto al vapor. Significa que es una relación inversa. Ok. Mayores fuerzas intermoleculares significa menor presión de vapor. Como el caso que les ponía. ¿Verdad? Las fuerzas que atraen a una mezcla como la miel, para ponerlo como un caso extremo, son más intensas, por tanto es además más viscoso. Pero además de más viscoso, lo que es muy gráficamente visto y claro, las partículas se escapan menos, se evaporan menos, producen menos vapor. El agua tiene fuerzas un poco menos intensas de las que se producen en la miel y entonces el líquido se evapora más fácil. Y en el alcohol, en el etanol, las fuerzas son un poco más débiles, el líquido se escapa más fácil al vapor. Y en conclusión tenemos entonces una diferenciación. Podríamos hacer comparaciones. Espérense en las pruebas comparaciones como esas, ¿verdad? El líquido tal y el otro líquido, y uno reconoce fuerzas intermoleculares y con eso dice cuál tiene mayor presión de vapor y cuál menos, básicamente. ¿Ok? Bueno, eso de punto de ebullición lo voy a dejar después. Y este concepto, vean, lo vamos a omitir del todo, que es el concepto que se llama diagramas de fase. Técnicamente, estuve revisando, digamos, el último acuerdo que se tomó para efectos de la prueba. Y el tema de diagramas de fase es un tema bonito, si se quiere decir hasta de muchas cosas curiosas y uno lo encuentra interesante, por lo menos yo. Sin embargo, digamos, sería en un extremo como este verlo como les digo, como conocimiento adicional que no va a ser evaluado. Entonces vamos a omitirlo completamente. Aparte de diagramas de fase, tanto diagramas de fase del agua como diagramas de fase del dióxido de carbono. Son los dos ejemplos que utilizamos. Y lo dejaremos allí para luego profundizar en cambios de estado en otros capítulos que tengan más este propósito. ¿Todo claro? Eso sería entonces básicamente lo que forma parte de este capítulo. La siguiente semana. Sí, dígame, José David. No, todo bien, Ok. súper fácil. Bien. Por el Yo momento sí para mí tengo más o una menos. pregunta. Ujú. Melanie, sí. Sí, en la parte de cambios de fase, una de las preguntas que vienen en la práctica es que cuáles son los procesos endotérmicos y cuáles son los exotérmicos. Y no sé si es que esa parte se me escapó o usted no me explicó, pero para que pudiera aclarármela, please. No, básicamente no lo expliqué, tiene razón. Como que uno ya lo ve en piloto automático. Bien, gracias por eso, porque no me percaté. Bien, vamos a ver si lo logro. Lo voy a compartir otra vez esa diapositiva porque me ayuden. Ahí. Vamos a ponerla en
en grande. Ok, ahí está. Ese es el gráfico que representa los cambios de fase. Bueno, hablamos de cambios de fase. Quiero que vean un momento alguna cosa. La flecha que está dirigida hacia arriba, estoy hablando en el gráfico, ¿verdad? Se señala una flecha de temperatura aumentando para allá. ¡Pum! Bueno, la línea no es muy recta, pero en esa dirección. Es decir, que para usted pasar de un sólido a un líquido necesita calentar. Calentar significa incrementar la energía de la sustancia por calentamiento, por energía térmica, ¿verdad? Ahora, pasar de un líquido, voy a decirlo otra vez. Pasar de un sólido a un líquido implica calentamiento, suministrar energía. Hacer el proceso inverso de pasar de un líquido a un sólido implica enfriamiento, o sea, más bien bajar la energía cinética de las partículas para que se muevan menos. Entonces, en una dirección aumento la energía, en otra dirección disminuyo la energía. Y son inversas. La evaporación de la solidificación. Perdón, sí, la fusión de la solidificación. Ahora, vamos desde el líquido hasta el gas. Cuando pasamos un líquido a un gas, estamos hablando de evaporación. Necesitamos calentar. Eso implica un aumento de energía, es decir, un calentamiento. Bien, si un gas más bien se condensa para formar un líquido, allí las partículas pasan de la fase gaseosa, es el proceso inverso de la evaporación. Si la evaporación implica aumentar la energía, calentamiento, la condensación implica el proceso inverso, es decir, un enfriamiento. Entonces implica pérdida de energía. Ganancia de energía cinética de las partículas, pérdida de energía cinética de las partículas. Vamos en dirección inversa. Ahora, de sólido a gas, gano energía. De gas a sólido, perdemos energía. Entonces, esos dos conceptos de ganar energía o un proceso en el cual se gana energía del ambiente es lo que nosotros llamamos un proceso endotérmico. Esa palabra es muy importante y yo la había olvidado. Eso le llamamos un proceso endotérmico. Ok, entonces, ¿qué significa un proceso endotérmico? Un proceso de cualquier tipo en el cual las sustancias ganan energía del ambiente por calentamiento, por movimiento, por lo que sea, por radiación, etc. Lo otro que puede suceder es que, bueno, hay varios procesos que son endotérmicos. Por ejemplo, ¿cuáles son endotérmicos? Todos donde haya ganancia de energía. El sólido necesita ganar calor, si lo decimos así, para pasar a un gas. Es endotérmico. La fusión es endotérmico. La evaporación son endotérmicos. Todos donde las flechas van para arriba. Ahora, en los otros casos donde más bien ocurre un enfriamiento, una pérdida de energía cinética de las partículas, en la condensación, en la solidificación y en la sublimación inversa o en la depositación, allí hay una pérdida de energía. Esas pérdidas de energía le llamamos procesos exotérmicos. Exotérmicos. Vean que es una palabra compuesta. Térmico significa energía, energía térmica. Y endo es un prefijo del griego que significa hacia adentro y exo hacia afuera. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando el proceso es endotérmico, la energía se captura para que haya ganancia, y cuando es exo es hacia afuera, o sea, la energía sale del objeto y se pierde entonces energía. Esos son los dos conceptos que creo que va por ahí la pregunta. Si la aclaré correctamente. ¿Estamos ahí, Melanie? ¿Esa sería la Sí, duda? gracias, profe. Ok, excelente. ¿Qué más nos quedó pendiente, chicos? ¿Estamos bien? Ok, listo. Si no Estamos hay- en todas, profe. Excelente. Quiero hacer eco un poco a lo que dijo por allí José David. Si se dan cuenta, es muy fácil. O sea, es algo fácil. Son propiedades de líquidos y nada más. Aquí el asunto fundamental va a ser, usted no va a poder responder correctamente cuál sustancia tiene más capilaridad que otra, o vamos a ver, por ejemplo, más presión de vapor que otra si no sabe las fuerzas intermoleculares. Si no sabe reconocerlas. Si no, lo va a hacer por bateo. Nada más. Y no sabe cuál es la fuerza intermolecular más intensa si no sabe esas clasificaciones que pusimos. Las clasificaciones no se saben si no puede reconocer la polaridad. Y la polaridad no se reconoce si no sabe hacer estructuras de Lewis y geometrías moleculares. Es una secuencia de cosas que hace que una respuesta que puede ser muy fácil de quién es mayor o menor,
¿verdad? Tenga una respuesta equivocada. Pues básicamente por ahí quedamos. Okay, Que si todo no, es una cadena, es un conocimiento es escalado. una cadena. Por eso suele ser, aunque sea un concepto sencillo, es un concepto muy asociado con otros íntimamente ligados. ¿Ok? Profe, tengo otra pregunta. Había algo en la práctica otra vez sobre la fricción interna de un líquido y cómo se relaciona con la viscosidad. Eso no sé si lo mencionó o... Ok. Ok. Vamos a ver. Se lo voy a poner en términos quizás gráficos muy sencillos para poderlo bajar a un lenguaje más cotidiano. Si uno intenta, por ejemplo, patinar, ¿verdad? Si a alguno le gusta hacerlo o algo así, a mí me gusta. No soy muy bueno, pero algo hago. Uno escoge ciertas superficies. Por ejemplo, uno puede patinar en una superficie muy plana, ¿verdad? Diseñada para eso y demás, porque no hay muchas particulitas que obstruyan su desplazamiento, su movimiento. Pero si usted lo hace, por ejemplo, en una superficie de cemento muy irregular, el montón de partículas van a hacer que su desplazamiento sea difícil. Eso se llama fricción. Se necesita un poco de fricción, pero entre menos fricción es más fácil desplazarse. Ahora, no puede haber fricción cero, porque si usted va a patinar allí se descalabra. Pero tiene que haber entonces un fenómeno ahí. Lo que quiero decir es que a medida que hay más fricción es más difícil el desplazamiento. Entonces las moléculas de líquido se desplazan unas respecto a las otras cuando el líquido fluye. El líquido viene fluyendo, moviéndose. Es decir, unas partículas se desplazan respecto a las otras. Ese desplazamiento tiene una resistencia. La resistencia a fluir es lo que estamos llamando viscosidad. Pero a lo interno de las moléculas, esa resistencia es en última instancia la fricción de unas con las otras. Entonces la fricción está relacionada con qué tan fuerte se atraigan los electrones, las partículas, las moléculas, qué tanto se sostienen. Si ya se sostienen muy fuertes, no se desplazan una respecto a la otra. Eso se llama viscosidad. También es una forma de decir fricción interna. Entonces la viscosidad es la fricción interna de un líquido, ¿verdad? Básicamente, de unas capas respecto a las otras. Profe, yo tengo una pregunta. En alguna oí que se preguntaba que qué efecto tiene el ambiente sobre las moléculas no polares. ¿Más sobre las moléculas que lo están rodeando? ¿O es el ambiente así como más externo? ¿O qué se está refiriendo con esa pregunta? Es que no la entendí muy bien. Ok, es que en el caso específico de las fuerzas de dispersión de London, nosotros tenemos moléculas que no son polares, que no son dipolos, y por tanto no existen cargas que puedan atraer a unas moléculas con otras. Esas cargas aparecen porque el ambiente las genera como dipolos instantáneos, es decir, la energía colisiona contra las partículas, las tuerce, las mueve, las desplaza, y en el momento en que la molécula se torció, ¡pum!, apareció un dipolo. La molécula se vuelve a enderezar y el dipolo desaparece. Pero cuando el dipolo se generó, indujo un dipolo en otra. Entonces es un fenómeno en cadena que arranca precisamente por acción del entorno. El entorno tiene que modificar la condición de las moléculas. Ah, ok, pero es un ambiente como más pequeño. Es que yo me estaba imaginando el ambiente así como ya en la naturaleza, una cosa así. Ok. No. Yo Ahí, dije, sí, ¿cuál ambiente? Tiene razón. Vamos a ver una definición de química de ambiente y la definición a la que usted se refiere es una definición biológica, que es muy válida, pero se refiere, ¿verdad?, a otros términos. Por ejemplo, para nosotros, en química, reacción significa algo distinto de lo que significa en física. En física es básicamente una acción produce una respuesta, una reacción. Eso es física. En química, para nosotros, eso no es una reacción. Una reacción es una transformación de la materia. No en términos físicos, sino en términos de su composición de enlaces. Y lo mismo pasa en biología. Digamos, el ambiente significa el medio ambiente para nosotros. Y en química, el ambiente es todo aquello que no es el objeto de mi análisis. Por ejemplo, si estoy analizando una partícula, todo el resto del universo se convierte en ambiente, ya sean cosas vivas o no vivas. A eso le llamamos nosotros ambiente, el entorno en el que está la partícula, la molécula o las sustancias. Ok, ahora sí. Listo, gracias. Excelente. Profe, ahí una pregunta, digamos, no es específicamente la materia. Es que yo venía en el bus porque estaba haciendo unas vueltas en el hospital de mi mamá, mientras en la primera parte de la clase
y cuando me bajé tuve que desconectarme. Ok. Me mareo mucho. Sí, el teléfono en el bus. No hay Y problema. quedé hasta la parte del pato. Sí. Estaba explicando de por qué flota y todo. Y en eso, cuando me volvió a conectar, fue cuando estaba lo del tubito de mercurio y eso, que no sube el mercurio y demás. Ok. ¿Cuándo va a estar el video de esto? Para ver lo que me faltó, que fue poquito, no fue mucho igual. Y el Sí, de sí. ayer. Sí, es cierto. Voy a procurar hacerlo hoy. Lo que me tome la conversión de esta sesión, ¿verdad? Porque es un formato diferente. Toma como unas 5 horas convertir este formato de, ¿verdad? Por eso me toma algún tiempo, no es por desobligado. Entonces, el tiempo que convierta le voy a ir sumando el otro adicionalmente. Entonces, yo calculo que voy a tratar de que no pase mañana en la mañana. Si acaso ustedes ven que no he logrado cumplir esa promesa, ahí escríbanme un mensaje y sigo el video. Porque yo necesito que ustedes lo tengan este fin de semana para que el lunes estén entregando la guía que dejamos como una de las tareas, ¿verdad? Eso es importante. Muchas gracias. Eso se puede entregar antes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el lunes. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que creemos que es, o sea, se puede entregar desde el momento que lo abrí hasta fecha límite. De hecho, la idea es que la fecha límite no sea el momento para subirlo, sino antes. Porque pueden ocurrir un montón de cosas, desde que el internet le falle y demás. Y bueno, la fecha límite el 20 a la 1 de la tarde. ¿Sí? Profe, ¿el video solo sube al aula virtual? Sí, también. Voy a subirlo al aula virtual. Lo que pasa es que tengo que migrarlo a YouTube también, que eso también es un poco lento, porque es un video de 1 o 2 horas. Entonces eso, y el formato, ¿verdad? Si es pesado. Uno puede hacerlo más liviano, pero entonces las letras se ven menos, porque la idea es que sea HD para que se pueda ver un poquito mejor, apreciar. Entonces esos pueden ser 3, 4 horas más que tengo que sumar a las 5 de conversión del video. Entonces, por cada uno es un tiempo cuantioso de hacer eso. Entonces voy a tratar de hacerlo lo antes posible. Me comprometo a que esté antes del mediodía de mañana y si no, porfa, me escriben ahí para corregirlo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos por... Yo voy a seguir molestando, perdón. Ya vi. Tranquilidad. Lo siento. No, para eso. No, esa es la idea. Es más, vea, uno tiene que ser estratégico, ahora que Melanie lo dice. Si usted tiene que completar una guía y tiene una sesión para dudas y tiene dudas de algo de ahí, pues es el momento propicio para hacerlo. Creo yo, no sé. Pero bueno, dígame, Melanie. En el tema de tensión superficial, las fuerzas intermoleculares, ¿cómo se relacionan con la tensión? O sea, si estas fuerzas son más intensas, la tensión superficial va a ser, digamos, más débil o más fuerte. No sé más cómo fuerte, ponerlo. porque la tensión superficial implica romper esas fuerzas. Romperlas, desplazarlas. Recuerda que la tensión superficial es la energía que se necesita para desplazar las moléculas, para expandirlas. Entonces, yo necesito más fuerza para expandirlas si ellas se atraen más. Mayor intensidad de fuerzas, mayor tensión superficial. Gracias. Ok, excelente. Bien. Está la compa ahí con la guía en la mano en este momento. Así se hace. Sí. Ahorita dice, profe, las 5. Yo estoy igual, estoy buscando mis dudas ahí en la guía. Okay, sí, de eso se trata. Así es más o menos la mecánica. Funciona bastante bien. Ok, chicos, entonces me despido. Espero, pues nos vemos el lunes, Dios mediante, y espero que les vaya bien y genial ahí, calidad. Que les vaya muy bien. Bueno, buen profe, fin de muchas semana. gracias. Profe, Sí, Dale, una dale, duda. dale. Profe, las 6. No, sí, es que usted dijo que lo del diagrama de fases no. Hay una parte de esa guía donde, bueno, yo vi unas imágenes del diagrama de fases, eso la que misma nos guía lee. que hicimos. Vamos a ver, voy a tratar de sacarla. Qué bien que preguntó eso, porque ya se me iba a ir. Yo iba a preguntar Sí, exactamente de hecho, lo mismo. Lo último, la 13. Ya le di, voy a... Bien, ahí ven entonces el cursor. Me guío con el cursor, entonces, toda esta línea que va aquí, ¿verdad? Desde el punto de origen hasta el punto marcado como C, es lo que nosotros llamamos la línea de fusión. ¿Por qué? Porque es el cambio de estado sólido a líquido. Es la interfase sólido-líquido. Interfase sólido-líquido, interfase sólido-líquido. ¿Ok? La línea de evaporación, que es la otra que se señala aquí, evaporación. Bueno, la evaporación es el cambio de estado de líquido a gas. O a vapor, ¿verdad? De líquido a gas. O sea, la línea que divide la fase líquida de la fase gaseosa empieza en C
y termina en el punto D ahí arriba. Toda esta línea que estoy señalando ahorita con el puntero. Esta es la línea que separa la fase líquida de la fase gaseosa. ¿Ok? La línea de fusión. Bueno, eso es por ahí van las preguntas. La otra dice, hay un punto en particular, vean, que esto es algo que le hace a uno estallar la cabeza, pero existe. Dijimos que un sólido puede pasar a gas directamente, que un líquido puede pasar a gas y todas las otras combinaciones. Pero hay un punto específico para cada sustancia, que es el que está marcado con esta C allí. Lo estoy señalando ahorita con el puntero. Ese punto es un punto donde coexisten simultáneamente la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. A ese punto se le llama punto triple. Ese punto triple es un punto en el cual tenemos los tres estados físicos simultáneamente. Entonces imagínense que usted tiene una fase donde coexisten los tres, ¿verdad? Para cualquier sustancia. Agua y los tres están simultáneamente allí, ¿verdad? Ok, es un punto específico. En el caso del agua, que es este gráfico que está aquí, ocurre a los 0,06 atmósferas de presión, es decir, una presión muy baja y una temperatura cercana a 0 grados Celsius, a 0,01 grados Celsius. El otro punto que se les pide ahí ubicar es el punto crítico. El punto crítico está señalado con la D en la parte superior del gráfico. ¿Qué significa el punto crítico? Bueno, hablamos de un proceso antes que llamamos licuefacción. Agarrar un gas y comprimirlo para transformarlo en un líquido. Eso se puede hacer a diferentes presiones, ¿verdad? Y a diferentes temperaturas. Ahora, hay un momento en el cual la temperatura es de un valor tan alto que ya no podemos licuar ese gas. O sea, la posibilidad de licuarlo depende también de la temperatura. Si estamos a 25 grados Celsius, puedo licuarlo de cierta manera. A 30 grados ocupo quizás más presión. A 40 grados ocupo quizás más presión. A 60 quizás más presión. Pero a cierta temperatura ya yo no puedo licuar ese gas porque no es posible el cambio de fase. Entonces, a ese punto donde no podemos licuar ese gas es que llamamos punto crítico. En esas condiciones, cuando una sustancia está en esas condiciones, en realidad forma algo intermedio entre un gas y un líquido. No es totalmente gas, pero no es totalmente líquido. Es como algo intermedio, ¿verdad? Y a eso le llamamos fluidos supercríticos. Entonces nosotros podemos tener dióxido de carbono supercrítico. Y el dióxido de carbono supercrítico tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Como es casi un líquido, pero no es del todo un líquido, sino que todavía tiene una baja viscosidad y fluye muy fácilmente porque tiene características de gas también. Entonces se utiliza como un muy buen disolvente poco polar para extraer sustancias de baja polaridad, como por ejemplo la cafeína del café. Entonces muchos procesos de descafeinado se hacen con fluidos supercríticos, con dióxido de carbono o algunas otras cosas para arrastrar componentes poco polares, ¿verdad? Entonces básicamente eso es creo que eso responde un poco el gráfico y la pregunta también, ¿no? Entonces, vamos a ver si... Bien, ahora sí, perfecto. Entonces creo que con eso nos despedimos y voy a convertir el video y pasárselo después. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, profe, muchas gracias. Excelente. Gracias. Semana, chicos. Gracias, profe, chao.